Bueno, contarles, buenas tardes, vuelvo a saludar, bueno, la parte formal de la materia. Lo que les voy a contar es un espacio de definición institucional, es educación en contexto rural. Eh, la idea siempre es contarles brevemente de qué se trata, cómo es la cursada y más o menos cómo vengo trabajando, cómo vengo desarrollando esto, la parte de la virtualidad, ¿sí? Siempre trato que los primeros encuentros sean como presenciales para que ustedes puedan sacarse todas las dudas y bueno, calmar un poco la ansiedad porque no es lo mismo como son en las clases presenciales que vienen y nos preguntan ahí cuando pasa algo. Eh, yo les contaba, bueno, yo soy profe de educación especial, doy varias cátedras adentro del IPES, soy en estos espacios de definición institucional, generalmente lo que yo trabajo son todas las modalidades del sistema educativo. Así como doy educación domiciliaria hospitalaria, también doy educación permanente para jóvenes y adultos. Di antes educación intercultural y bilingüe, que yo no lo doy más, lo da la profe Inocensi, y doy también educación en contexto rural, ¿sí? Trabajamos sobre las modalidades del sistema. Sumado a eso, soy profe de educación especial, hace muchos años que trabajo, y bueno, la idea es contarle más o menos cómo nos podemos relacionar, cómo nos podemos vincular en esta nueva modalidad. La materia es una materia cuatrimestral, ustedes tienen ya, si van al tópico de presentación, van a ver que ya está el programa vigente, ¿sí? Este programa es vigente, fue hecho el año pasado y tiene que ver con el periodo de normalidad, entre comillas, de cursada, o sea, una cursada presencial, ¿sí? Es un programa que tiene dos partes, teoría y práctica. En ese momento, la teoría tenía que ver con todo el desarrollo de qué es educación en contexto rural, poder trabajar sobre algunos conceptos y después empezar a trabajar sobre lo que es propuestas modélicas, que hay bastante material y poder replicar y poder trabajarlas. En el formato presencial generalmente pedía un escrito, pedía un ensayo y pedía una reflexión personal sobre ustedes. Aclaro esto porque lo van a encontrar adentro del programa, ¿sí? Que dice que el formato de evaluación es a través de ensayo, pero bueno, eso estaba pensado en la presencialidad. En la virtualidad lo que vamos a hacer es igual, trabajar teoría y práctica, pero de una manera grupal, ¿sí? Lo que hacemos es, bienvenida Jessica, bien, lo que vamos a hacer durante el cuatrimestre es trabajar algunos conceptos que tienen que ver con la modalidad de educación en contextos rurales, ¿sí? Trabajar con algunos aportes de planificación de los niveles, ¿sí? Como trabajamos en nivel inicial, nivel primario, que son algunos de los profesorados en el que están ustedes. Vamos a ver algunas propuestas y algunos conceptos, algunas palabras claves que tienen que ver con la dinámica de las escuelas rurales, para llegar después a tomar alguna propuesta modélica de las sugeridas ahí y pensar el recurso educativo que podemos llegar a trabajar, ¿sí? La evaluación ahora tiene que ver con tomar un recurso, tomar una planificación y elaborar el recurso, ¿sí? Ese será el formato de evaluación del espacio curricular, ¿sí? De este espacio de definición institucional. Lo claro porque, bueno, hay una diferencia entre lo que está puesto en el programa y lo que van a encontrar después en el anexo del programa que se presenta en octubre, ¿sí? Que no es tan lejos, pero bueno, es como para que se vayan pensando y bueno, vayan viendo con otros ojos cuando tengan que trabajar en base a las planificaciones. ¿Estamos hasta ahí? ¿Consultas? ¿Dudas? Bien, perfecto. No es un trabajo individual, es un trabajo grupal, ¿sí? Y ahí respondo a la primera pregunta que siempre surge. ¿Los grupos los arman ustedes o lo armo yo? Y la respuesta es, los armo yo. Generalmente los grupos los trato de armar y trato de mixturar porque una de las posibilidades que tiene la virtualidad hoy por hoy es,
es poder conformar grupos de diferentes carreras y tratar de trabajar, salir un poquito de la zona de confort, porque yo sé que todos ustedes, por ejemplo, todos los alumnos de primaria, como hablamos recién con Diana, se conocen, entonces me es más fácil, ¿sí? Porque ya nos conocemos y generalmente arman grupos por afinidad. Muchas veces el trabajo docente, los grupos no tienen que ver con afinidad, ¿sí? Es un docente que nos toca y tenemos que hacer una buena pareja y un buen trabajo en equipo en beneficio de los estudiantes. Y ahora sería lo mismo. Me puede tocar alguien que no conozco, ¿sí? Y con esa persona que no conozco, trato de hacer el mejor recurso o el mejor formato de trabajo para beneficio de estudiantes X, ¿sí? Generalmente siempre yo lo que hago es cuando se arman los grupos, conformamos los grupos, es trabajar adentro de la plataforma, ¿sí? Hacemos grupos de trabajo dentro de la plataforma y van a encontrar foros, ¿sí? Grupales. Cada grupo va a tener su espacio de foro, ¿sí? O sea, el grupo 1 va a tener su foro con los integrantes, el grupo 2 va a tener su foro con los integrantes. Y la idea es siempre que toda la comunicación que haya la traten de mantener ahí, ¿sí? Que es el lugar formal del instituto, ¿sí? Del IPES. Si pasa algo con ustedes, si pasa algo entre el grupo, si pasa algo conmigo, que alguna devolución que no les guste, lo que vale siempre es lo que está cargado adentro de la plataforma, ¿sí? No tanto de los grupos de WhatsApp, ¿sí? Yo sé que la comunicación por los grupos de WhatsApp es mucho más inmediata y mucho más eficiente, y si uno quiere tirar como un mensaje es muy rápido. Yo lo trato de evitar para que no haya malos entendidos. Bueno, generalmente pasa que es un grupo de 3, hay un alumno que no participa o que no contesta o no responde los mensajes, entonces bueno, todo queda en el foro, ¿sí? Cuando se juntan, qué intervienen, qué encontré yo que sirve para planificar y demás, ¿sí? De igual manera, si ustedes van al perfil de el mío, van a encontrar casi todos los canales de comunicación, ¿sí? Van a encontrar el correo electrónico externo, aparte de la mensajería interna, y van a encontrar, creo que también mi teléfono celular, igual me pueden mandar mensajes si pasa algo así como una situación como muy urgente, ¿sí? Por ejemplo, había clase virtual y tenían que participar porque quería preguntar algo y se cortó la luz en gallego, se cortó internet, algo, me avisan, no hay ningún problema, ¿sí? Eso siempre lo vamos manejando, no hay inconveniente. La idea es que puedan sostener la cursada. Bien, creo que terminé la parte formal y la parte de contarles de qué se trata la materia. ¿Cómo los organizo a ustedes para que sea más simple y más visual su cursada? Todo lo que vaya a poner de los ejes organizadores están adentro de la pestaña que dice presentación. Si ustedes van a presentación, van a encontrar el programa y las 3 primeras clases que se corresponden al eje 1. ¿Sí? Ya después van a encontrar el eje 2 y van a encontrar todas las clases, y entre medio van a encontrar las clases que son virtuales, ¿sí? Se los muestro ahora si no lo vieron, como para que lo tengan. 2 segundos. Buenas tardes. Todas las que quieran. Sí. A ver, dame 2 segundos a ver si estás en el aula y no te dieron el ingreso al sistema. Porque capaz que es un tilde que no marcan y capaz que eso pasó. Dame 2 segunditos. Si no, vas a tener que mandar un mail a soporte técnico. Eh, claro, yo las notificaciones no las envío. Eso le decía yo recién a Diana. Yo notificaciones no envío porque yo ya les pongo todas las fechas adentro de las presentaciones. Yo en el foro, cuando intervinieron algunos, ayer, yo les puse en el foro que le daba la bienvenida igual a los que habían contestado. Les dije que se acostumbren a fijarse en presentación.
Ahí van a encontrar toda la información importantísima que tienen que descargar. ¿Sí? Los ejes, el programa, anexo programa y cuando se finalice, las notas. Todo queda que se descarga de ahí. Entonces, siempre en la primera clase les sugiero que vayan a la presentación. Evelyn, cierto eras vos, ¿no? Evelyn Rocío Romero. Tu correo es everromero19. Estás dada de alta, ¿eh? Más te Mira, yo te voy a compartir la pantalla. Vos sos el número 34. ¿Ves acá? Romero Rocío Milagros, Ever Romero. Estás a dar el 23 de agosto. Y estás para poder ver. Es raro que no puedas ver la pantalla. Igual hay que mandar un mensaje a Pablo de soporte técnico para que a ver qué solución te pueda dar. Para mí ya está de alta y yo no puedo hacer nada más. Es más, me sale cargada tu foto y todo acá. Y las materias, educación en contexto rural, abordaje 2, no, son mis aulas, nada que ver. Está. No, pero estás, no sé, no sé por qué no puedo ver el campus. Pues yo te puedo ver perfecto. Eso lo tenés que manejar con Pablo. Si van a presentación, tenés el correo de soporte técnico, ¿cierto? Si no, lo tengo que buscar por ahí. Bien. Bien, igual si vas a mensajería interna, fíjate que está el de soporte. En cualquier aula que entres, si vas a mensajería, vas a poder enviar un correo igual a Pablo. Yo igual ahora le voy a decir, voy a mandar un mensajito igual. Bien. Adentro de presentación, que es la pestaña que está acá, la segunda después de inicio, van a encontrar el programa y van a encontrar los ejes. En el calendario del eje, siempre van a encontrar esto, ¿sí? El número de clase, la fecha que hay, ¿sí? Por ejemplo, qué clase virtual, el link, qué tema, qué material y qué es obligatorio y qué es opcional, ¿sí? En todas las clases. La clase de la semana que viene, que se va a habilitar a las 18:30, vamos a ver desarrollo territorial y van a encontrar el material, ¿sí? Lo mismo en la clase 3 que el 14, prácticas educativas. Siempre van a encontrar todo acá. De qué tema se va a tratar la clase, qué texto van a trabajar, de qué página a qué página y qué espero que sea obligatorio y qué es opcional, ¿sí? Acuérdense que para acreditar el espacio, lo que tiene que ver con asistencia, ¿sí? Se pide el porcentual de las actividades obligatorias, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Después cuando esté la semana que viene ya el eje 2, para comenzar, lo van a poder encontrar acá en espacio, ¿sí? Como para que se organicen. Yo no mando noticias, antes mandaba noticias y tampoco se conectaban, entonces después iba a noticias y tenía 50 noticias, entonces opté por dejar de enviar. Ya directamente se organizan ahí, como para que lo tengan en cuenta y lo puedan trabajar. ¿Bien? Perfecto. De paso se lo pueden descargar y anotan todas las fichas y ya saben. Generalmente es más fácil para todos, más fácil para todos saber qué se va a dar y qué van a trabajar. Y cuánto tienen que leer de una semana a la otra. Hay veces que se habilitan 2, 3 textos y hay veces que es uno solo, 3, 4 páginas. Bien, entrando ya a la clase de hoy, la idea es empezar a trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con preconceptos, construcciones, que es necesario poder empezar a trabajarlas y poder ponerlas en tensión y en base a eso empezar a delinear políticas educativas que tengan que ver con educación en contexto rural. Generalmente lo que yo hago es pedir que prendan la cámara, porque hay una actividad que después los que quieren se animan
la pueden cargar en el foro que va a estar habilitado en la clase 1. ¿Sí? Son actividades simples, la idea es que se animen a jugar y a dibujar un rato, ¿sí? Así no tienen que hablar ni contarme nada, ¿sí? Especialmente porque, bueno, sé que hay gente muy tímida que no le gusta hablar en clase, entonces la idea es hacerlo con un juego. Si no ponen la cámara, por lo menos díganme que lo van a hacer, así podemos ir viendo las intervenciones en el foro. Evelyn, Verónica, Jessica, Flor, Stephanie. Voy a hacer como vieron el video de TikTok que decía la maestra que los que tenían la cámara apagada empezó a preguntar. Me pareció un recurso muy interesante ese. No, la idea es que es cortito, que se animen a buscar una hoja, un lápiz eh, y empezar a trabajar sobre algunos preconceptos, ¿sí? La idea es que busquen el lápiz, algo para dibujar, y después le sacan una foto y lo suben al foro. Diana, ¿tenés algo ya para dibujar? Bien, perfecto. Bueno, ahora yo lo que voy a hacer es tratar de poner en tensión muchas cuestiones que ustedes vienen trayendo y que la idea es como romper. Les voy a pedir que a su entender y a su imaginario dibujen una escuela rural. ¿Qué se imaginan el edificio de escuela rural? ¿Qué tiene una escuela rural? ¿Dónde está emplazada la escuela rural? Si quieren abajo, para no dibujar un internet que es muy complicado, pueden poner si tiene internet, tiene gas, tiene luz, tiene... ¿Qué se imaginan que tiene una escuela rural? ¿En dónde está emplazada? ¿Cuánta distancia? Dibujen, ¿no? No se pongan nerviosos, la idea no es evaluar el dibujo, si está bien hecho o no, tampoco vamos a hacer ningún tipo de test sobre cómo dibujaron los árboles y demás, ni la casa ni demás, así que con confianza por favor dibujen. Janina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, te cuento la actividad si querés y la vas haciendo, ¿sí? La idea es poder dibujar en alguna hoja qué imaginás que es o cómo imaginás que no es una escuela rural, que tiene, qué objetos hay, qué elementos alrededor o adentro, si tiene internet o no tiene internet, pueden escribir abajo si no se animan a poner algo, o algo que hayan escuchado que hay adentro de una escuela rural o cómo es una escuela rural. La idea es que lo puedas dibujar, porque después la idea es poder compartirlo en el foro, que va a estar habilitado en la clase. Genial, Virginia. Me van avisando si van terminando. La idea es, si después lo quieren pintar antes de subir al foro, mejor. La idea es como tener como una idea muy esquemática.
Sí. ¿Cómo se imagina que son la escuela rural? A criterio amplio. Es tu escuela rural, como vos te imaginas la escuela rural. Y una vez que terminen con la escuela, su escuela rural, les voy a preguntar algo, los que están terminando y sí, no pueden ir pensando, algo que le hacemos mucho a los chicos, a los estudiantes en la escuela, que es comparar, dibujar y demás, campo-ciudad. ¿Sí? Pueden hacer abajo cómo se imaginan el campo y cómo se imaginan la ciudad. ¿Sí? Vieron que en primaria, por ejemplo, los chicos les decimos, bueno, a ver, vamos a comparar campo en ciudad. Bueno, ¿qué comparamos? ¿Qué lo hacemos ver y demás? ¿Sí? Bien, si fueron terminando, bien, si fueron terminando me avisan, así seguimos. Bien. No, no, no hace falta que lo pintes. Bien, ya vi que terminó Diana.
Bien, Verónica, bien, Evelyn. Bueno, ¿quién se anima? Dos que se animan a contarme solamente qué dibujaron, sin mostrarme nomás, solamente contarme qué dibujaron de la escuela rural. ¿Quién se anima? Así no hablo tanto yo porque si no me canso de hablar. Me tenéis que contar, Jessica, ¿eh? Está bien. Bien, contanos qué dibujaste ahora. Sí, sí. Igual contanos, porque por ejemplo Evelyn creo que está con el teléfono celular, así que se va a complicar como ver. Bien, 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 buenísimo. Bien, genial, genial, genial. ¿No te acordás de escuela o para dónde quedaba? No, Las Vegas. Bien, Las Vegas. La escuelita de Las Vegas. Genial, buenísimo. ¿Alguien más? Evelyn, Verónica, ¿se animan a contar? Bien, Evelyn. No pasa nada, son cosas de la virtualidad. ¿Te hace? Sí, bien, bien, como una huerta. Bien, bien, genial. Bien, buenísimo. Bueno, la idea es siempre tratar de traer sus experiencias. Yo sigo muchos que son de acá de Río Gallegos eh, o de Santa Cruz, tienen como una proximidad mucho más a conocer escuelas rurales. Generalmente hay siempre alguna experiencia, un viaje de estudios que era o la escuela generalmente la escuela de Las Vegas, eh, para poder conocerlas. La idea es poder poner en tensión algunas cuestiones que pueden llegar a estar presentes en sus dibujos, ¿sí? Primero contarles que las escuelas rurales como modalidad es muy diferente en cada jurisdicción. ¿Sí? Santa Cruz tiene una particularidad, si la comparamos con, por ejemplo, Chaco, que tiene otra situación totalmente diferente. ¿Sí? Y quizás esas diferencias tengan que ver con las representaciones que ustedes tienen sobre escuela rural. No es lo mismo alguno de ustedes que vino del norte o que las familias del norte viajan hacia determinados lugares, por ejemplo, te vas a Santiago del Estero y en medio de la ruta encontrás una escuela rural en el medio de la nada. Eh, a que, por ejemplo, acá en Santa Cruz, que tienes que hacer como un trayecto más aislado y tenés escuelas rurales eh, no lejos, pero como mucho más fácil el ingreso.
Así que bueno, primero decirle que todas las escuelas rurales en Argentina son muy diferentes, ¿sí? Tomando la particularidad de Santa Cruz, sí, o sea, nosotros tenemos como una representación de que la escuela rural, primero, que hay mucha privación de servicios, ¿sí? O sea, esto de que no hay calefacción, de que no hay internet, bueno, el tema de la luz, ¿sí? Eh, Hoy por hoy las escuelas rurales, la gran mayoría acá en Santa Cruz, tienen gas por Zeppelin, tienen internet, está lo que es televisión digital abierta, entonces es una escuela, una transformación bastante interesante en calidad de recursos que impacta también en la dinámica escolar, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ir como modernizándose. Inconscientemente a veces uno asocia escuela rural con campo, ¿sí? En medio de la nada, y siempre que está en el campo uno asocia animales y plantas, ¿sí? Y eso tiene que ver con cada contexto, ¿sí? Hay escuelas que sí, o sea, que realmente tienen caballos, o escuelas que son internados, o escuelas que no. No todas tienen huerta, pero bueno, jugar también esto de decir campo-ciudad, ¿sí? Imaginarse que en el campo, que en la ciudad están todas las comodidades, por ejemplo, los servicios, y en el campo no hay, ¿sí? Internet. O imaginarse que en la ciudad, eh, bueno, no están acá no están como una hora como antes, pero por ejemplo, acá se veían caballos también en el medio de la ciudad. Hay como una dinámica que nosotros tenemos muy fraccionada entre campo y ciudad, que la idea es poder empezar a romper, ¿sí? Porque desde los años 90, 2000 en adelante, estos últimos 20 años, empezamos a hablar de algo que se llama desarrollo territorial, que es una corriente bastante interesante impulsada por el INTA. ¿Sí? Esto tiene que ver con eh, un desarrollo en cuanto a la ruralidad, al campo, pensado ya en el siglo XXI. ¿Sí? Esto. O sea, las economías, por ejemplo, de la escuela rural, no tienen que ver con una huerta familiar, una huerta de autoconsumo, sino tiene que ver con una huerta productiva y consumo a gran escala, y venta a gran escala, por ejemplo. Tiene que ver con... Sí, sí. Bien. Acá en realidad la escuela agrotécnica, que es la que está en Gobernador Gregores, que es la EMER número uno, que la gran mayoría la conoce, que es una escuela internado, eh, funciona así como con vos, que tiene que ver con guardia y ganadería. Es una escuela secundaria, solamente secundaria, pero no está regida por lo que es la modalidad rural, por ejemplo. Sí. Acá las escuelas rurales son las escuelas que están con una estructura particular, que vamos a ver que a nivel inicial tiene que ver con las plurisalas, nivel primario tiene que ver con los grados múltiples o los plurigrados, eh, pero tienen que ver con esta forma de una estructura, ¿sí? Inclusive acá hay escuelas rurales que son internados y escuelas rurales que son de alternancia, o sea que no son comunes. O sea que no hay, tenés jornada como si fuera la dinámica de la ciudad, ¿sí? O sea, vas y te retiras una vez finalizada la escolaridad. ¿De qué par- Muy interesante, acá en Santa Cruz, bueno, igual esto después lo vamos a seguir viendo más en profundidad. Secundaria, por ejemplo, tiene una estructura particular que es itinerante, no todas las escuelas rurales tienen la oferta a nivel secundario, y terciario, la gran mayoría se tiene que venir a la ciudad. La gran mayoría ya es una oferta que no está pensada en la modalidad de educación rural, ¿sí? Pero sí, cada jurisdicción
lo que es la educación rural, en contexto rural, lo manejó de manera diferente. Eh, entonces, es muy, lo que tratamos de hacer ahora es, bueno, tratar de pensar esto, las escuelas rurales o el desarrollo territorial pensado en el siglo XXI, ¿sí? O sea, esto de, como decía la compañera, de la parte de ganadería o la parte de huerta, pensarlo como carrera, o sea, pensarlo más allá de la economía familiar, ¿sí? No es que porque vayas a escuela rural, voy a estudiar para huerta y solamente voy a pensar en una huerta familiar, sino pensar una producción a gran escala. Y esto tiene que ver con romper con lo romántico de lo rural y con que eh, todas las escuelas rurales tienen huertas, todas las escuelas rurales tienen corderos u ovejas o ganado como para trabajar, sino que tiene que ver con cada particularidad en específico, ¿sí? Lo mismo que su estructura, ¿sí? Hay escuelas que son bastante con una matrícula elevada, ¿sí? Y hay alumnos hay escuelas que son 3 o 4, como pasa en Montenegro, que son poquitos, pero funciona igual la escuela, ¿sí? Y esa cantidad de alumnos es lo que nos va a nosotros a hacer organizar la propuesta, ¿sí? Y es lo que vamos a ver ahora en la unidad 2, ¿sí? Cómo yo organizo la propuesta en la base de la cantidad de alumnos que tengo, ¿sí? Genial. Siempre la idea de esta primera clase es poder romper un poquito con esto, con las ideas de las escuelas, ¿sí? De que la escuela rural está muy ligada a lo del campo, ¿sí? Sino que tiene que ver con un desarrollo, ¿sí? Territorial, tiene que ver con un desarrollo pensado en el siglo XXI, con una formación de los estudiantes hacia el futuro que no tenga que ver solamente con pensarse allá dentro del campo, ¿sí? O sea, no que yo egresé de la primaria de la escuela rural, egresé a la secundaria y sigo viviendo en el campo, sino pensar más allá. Sí, eso tiene que ver con lo primero de tratar de romper a la hora de pensar la educación en contexto rural. ¿Bien? Y bueno, y esto, que sí, que hay internet, que hay luz, que hay gas. Sí, hay un problema a veces con los Zeppelin que no los cargan, pero hay gas. Eh, hay como otras comodidades que antes no habían. Sí. A diferencia de otras escuelas, por ejemplo, en lo que hablamos recién, en el Chaco, por ejemplo, la escuela rural está muy influenciada con las comunidades de pueblos originarios, entonces juegan como otra estructura y otra organización, ¿sí? Pero siempre la idea de la modalidad de educación en contexto rural es permitir el desarrollo, ¿sí? Tratar de romper y tratar de ampliar eh, este proyecto futuro o esta salida laboral a futuro, ¿sí? De que ese alumno que egrese piense más allá de la vida en el campo, o si vive en el campo, piense una explotación de, de su economía. ¿Sí? Perfecto. Bueno, eso era todo por hoy. La idea era conocerlos a todos. Janina, espero muchísimos aportes tuyos, principalmente la unidades 1, 2 que siguen, que es la que vamos, las propuestas modélicas. Hay muchas de muchísimos lugares. Eh, vos vas a poder contar en primera persona experiencias que tengan que ver con esto yo no sé si vas a hacer la múltiple o estar graduada tu escolaridad, pero siempre es interesante poder contar. ¿Sí? Bien, sí. Por eso, cada escuela organiza su particularidad. Eh,
es interesante que después nos puedas contar tu experiencia, porque eso ya era, ya era secundaria, me imagino, y ya era como otra dinámica y otros perfiles también de los jóvenes. ¿Sí? Bueno, alumnas, em, la semana que viene la clase a las 6:30 se va a habilitar, ¿sí? No antes, ¿sí? Como para que, por más que terminen de leer el texto ahora, hasta que no esté la semana que viene no se va a abrir la clase, ¿sí? Eso como para que lo tengan en cuenta. Siempre se abre a la misma hora. ¿Estamos? Bien. Cualquier cosa, cualquier consulta, estamos en contacto. Las actividades, los dibujos, los que no vi, los van a subir en el foro de la clase 1, ¿sí? Así los puedo ver a todos. Los que no lo quieren subir, los quieren pintar, los quieren tunear, ahora pueden hacer un par de filtros ahí en la cámara y después lo suben recién al foro, ¿sí? Genial. Bueno, nos vemos la semana que viene. Que estén bien. Sí, Evelyn.